que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 43 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hay noticias hasta ahora. En Liberación Nacional se mueven las aguas electorales. Hoy se confirman dos noticias. Por un lado, la información de la precandidatura de Carlos Ricardo Benavides, el expresidente de la Asamblea Legislativa, quien está anunciando en este instante su precandidatura por el Partido de Liberación Nacional, y una información que ha trascendido durante los últimos minutos, que nada más permítanme ver quién es la fuente, porque no quiero dejar de dar el crédito. El Mundo, el medio digital El Mundo, quien habla de una posible unión entre Antonio Álvarez y Rolando Araya, también en una candidatura conjunta. Así es que bueno, esos temas los exploraremos hoy a las 7:25, un resumen especial que tenemos de Noticias Monumental. Pero bueno, hoy vamos a hablar de narcotráfico. Ayer se decomisaron 3,4 toneladas de cocaína en Limón, saliendo del puerto de APM Terminals. 3.4 no se oye mucho, pero si lo convertimos en kilos, sí, son 3.400 kilos de cocaína decomisados ayer en una carga de puré de banano que iba hacia Rotterdam, en Holanda. Y bueno, cada vez son más los decomisos que hacemos de este tipo, y yo hoy invité a Álvaro Ramos, especialista en seguridad, porque quiero hablar de cómo está la producción de coca de este lado del mundo, por qué coca, cómo se trae a Costa Rica, cómo se guarda en Costa Rica, cómo se lleva a los puertos, cómo se manda a Europa, cuánto cuesta en Europa, cuál es el rol interno que debería tener una organización para poder infiltrar los puertos y lograrlo. Así es que Álvaro, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, don Randall. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Le agradezco mucho la oportunidad. Efectivamente, que el pueblo y que los medios estén interesados en este tema es esencial para la sanidad del país y para la democracia también. Muchas gracias por estar conmigo. Álvaro, yo recuerdo hace un par de años cómo había una advertencia de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de que en Colombia habían conseguido las personas que cultivan coca, habían logrado tener una producción del doble o del triple en un año, es decir, habían logrado maximizar su producción, y eso al corto plazo, es decir, ahora nos iba a acarrear a nosotros una inmensa oleada del sur de cocaína. Álvaro, ¿cómo está ese tema? Sí, efectivamente, aquí en su programa, que siempre está muy al día en estos temas, se tocó el tema en 2 o 3 ocasiones con seriedad, en lo que había una advertencia general en el mundo, y en particular de las agencias de inteligencia y de drogas de los Estados Unidos, de que la producción que hacía una década había pasado del altiplano andino, particularmente del Alto Guayaga, que era el lugar de mayor producción durante mucho tiempo, durante toda la crecimiento y el funcionamiento de los grandes carteles colombianos, y un cartel que operaba en la zona hacia el sur del continente. La producción estaba centrada en Bolivia y en el Alto Guayaga, en Perú. Era muy claro dónde venía la pasta, y luego en los laboratorios colombianos se generaba el clorhidrato de cocaína. En otras palabras, era un cultivo tradicional, ancestral, de miles de años, en los que los pueblos quechua y aymarás y algunos otros pueblos de ese tipo se nutrían de la hoja de coca para otros fines, y los grandes narcotraficantes del mundo lograron crear un mercado gigantesco que no es tan nuevo. La coca la usaba Sigmund Freud, por ejemplo, el famoso psicoanalista, para él mismo incluso la consumía. Tenía algunos fines terapéuticos en algún momento, y de repente se fue convirtiendo en este monstruo que alimenta a la industria criminal más grande del mundo. Sucedió un fenómeno que es muy importante tenerlo a la vista, que es que los narcotraficantes pasaron la mayor producción del área alta andina
a las montañas de Colombia. Y aquí la cosa, en primer lugar, adquirió otro carácter porque empezó a alimentar a la guerrilla de las FARC, a otros grupos criminales que en Colombia ya existían desde el tiempo de la gran violencia y se reprodujeron mucho más en los 60, 70 y 80. Tenemos un detalle histórico, pero ellos lograron varios factores. Uno, pasar la mayor producción hacia Colombia, y ese fenómeno está, como usted bien lo apunta, al día de hoy. Pero no se quedaron solo con el logro, digamos, de agricultura, que era pasar esa producción ahí, sino que generaron dos factores más. Uno, en lugar de producir una cosecha al año, la mayoría lograron producir dos, si se volvieron muy eficientes como agricultores, y hasta tres. Esto saltó todas las alarmas en el mundo porque se incrementó en un 60% en 18 meses, en aquel periodo que conversamos, la producción de la hoja de coca, y eso tenía obviamente una consecuencia hacia el clorhidrato de cocaína, que es el producto que nosotros vemos, que se captura. Nosotros no vemos aquí grupos de hojas de coca apiñados como se ven en los Andes y en esos lados, cuando se capturan o en los laboratorios. Aquí ya viene un producto refinado, que es el clorhidrato de cocaína, que además no es el producto final, para que la gente nos entienda, sino que ese producto se corta y 1 kilo se convierte en 2 kilos y medio, dependiendo de la pureza y del tipo de vendedor y el tipo de consumidor. Entonces, es todo un problema de mercadeo y todo un problema de salud pública, también lo que estamos hablando, pero concentrémonos en la producción. Si eso no fuera suficiente, que los grandes narcotraficantes lograron involucrar a campesinos de los Andes colombianos y de las montañas y de algunas regiones no tan montañosas, lograron variedad que podía producirse a niveles de menor altura, y además vino la Corte Suprema en la sección que corresponde a la Sala Constitucional de Colombia y prohibió el uso de los productos que se fumigaba las grandes plantaciones desde aviación, y se destruían esas plantaciones en forma masiva por parte de las autoridades de la fuerza pública colombiana. Al prohibir esto, se incrementó enormemente la producción, hubo muchas más áreas en producción, y geopolíticamente sucedió un fenómeno, que es que la FARC, que era un gran cartel en el fondo del narcotráfico, se entró en el Tratado de Paz, se salió una parte de la FARC, pero una parte de la FARC ya se convirtieron, los que no entraron en el Tratado de Paz con el gobierno, se convirtieron en un cartel debidamente, digamos, ya constituido, y entonces empezamos a recibir una inundación de cocaína en Centroamérica. Los primeros 2 países afectados, Panamá y Costa Rica, que lamentablemente están a un tiro de piedra de Colombia, los dos. Y por eso empezamos a ver el surgimiento de enormes cargamentos en el Pacífico al principio, luego tenemos en el Atlántico un aumento, y particularmente estamos viendo el uso de nuestro puerto principal en el Caribe para el envío de cocaína muy elaborada y muy bien trabajada, porque se oculta en los medios legales de exportación de Costa Rica. La estamos viendo en Europa. Nos hemos convertido, de acuerdo a algunas estadísticas del año pasado, en el segundo o tercer puerto más importante de exportación de cocaína hacia Europa, más importante que los puertos colombianos. Hay una anomalía en lo que estoy diciendo, porque lógicamente sabemos que la cocaína se produce en Colombia, pero aquí Costa Rica se convierte en el centro de acopio y el centro de exportación. Solo Brasil en algún momento nos ganaba, en algún momento algún otro país exportador importante también. Si esto no fuera poco e importante, llamamos la atención en algún momento, particularmente a mí me preocupó, cuando empezaron a haber indicios y aparecían en Olancho, una provincia al sur de Honduras, parecida a nuestras provincias ganaderas, muy parecida a San Carlos o a Guanacaste, guardando las proporciones obviamente, o a Guapiles, y aparecían ya cultivos de coca. Es decir, los narcotraficantes habían logrado científicamente producir un tipo de cultivo que se generaba en estas alturas y en estas latitudes del continente. Se suponía que esto era del sur de América y ahora ya estábamos en el centro. Esto me disparó a mí una preocupación enorme, lo conversé con las autoridades en su momento. Era una prueba
luego tuvimos unas pruebas muy grandes en Guatemala, y últimamente este año acabamos de tener, hace unos cuantos días, un decomiso también grande en otra parte de Honduras. Costa Rica tuvo, de acuerdo al reporte del OIJ, una prueba en la zona sur de San José, una prueba de cultivo de hoja de coca. ¿Qué es mi preocupación? Que si logran establecerse los grandes productores de coca, de hoja de coca, y luego posteriormente tendremos, por supuesto, los laboratorios, esto generará algo que no queremos, porque hasta la fecha hemos sido bodega y centro de distribución. No somos en realidad el lugar de operaciones de los grandes carteles del mundo. Somos un paso obligado y muy bueno para ellos y muy productivo. Pero si nos convertimos en productor, es la operación grande de los carteles, sobre todo los carteles mexicanos en Costa Rica. Eso nos llenaría de una violencia inimaginable, e incluso las instituciones democráticas correrían peligro. Le hago todo este discurso porque creo que es el camino que está llevando el problema a un problema mucho mayor a Centroamérica, que se convertiría en un área productora, como si no fuera poco la violencia que ya tenemos al norte y en la misma Costa Rica. Álvaro, ¿y por qué coca? Es decir, la marihuana, que es una droga muy consumida alrededor del mundo, nosotros no vemos un volumen así de trasiego de marihuana, ni heroína, que es una droga mucho más cara. Es coca. ¿Por qué coca? Vamos a ver, usted ha tocado un tema que a los ticos nos debe importar muchísimo en materia de la violencia comunitaria que acabamos de ver este fin de semana, por ejemplo, y en estos días recientes, hace 24 horas, hace 48 horas. No, efectivamente usted tiene razón. La violencia en Costa Rica, esos de los cuerpos de jóvenes, muy jóvenes decapitados en el área del Pacífico Central, los muertos en la región atlántica, al sur de San José, no tienen que ver con este gran trasiego como tal. Por supuesto hay algunos destellos de violencia por el control de la cocaína que se queda como pago por los servicios logísticos y por los servicios de, digamos, de seguridad, etcétera, que prestan algunas estructuras criminales. Claro que hay algo de eso y se termina convirtiendo en toda esa droga barata que se vende, que es dañinísima para la salud, el bazuco y el crack, etcétera, y la misma cocaína. Pero eso es un mercado muy pequeño en Costa Rica. Francamente es relativamente pequeño. El mercado grande que importa es el de la marihuana. Por décadas habíamos tenido una marihuana producida en el país que tenía un THC muy bajo. El THC es el componente psicotrópico que tiene la marihuana, digamos, y era tan bajo que nunca se habían presentado exportaciones de marihuana de Costa Rica al exterior, digamos a Estados Unidos y eso. No tenía ningún valor internacional, era solo para el consumo local. Y de repente tenemos un cambio fundamental. Usted tiene toda la razón en el planteamiento. Tenemos la marihuana que empieza a venir de Jamaica a la región atlántica y nos causa una gran violencia en la región atlántica. Estalla una gran violencia en toda la región atlántica. Esa marihuana tiene un contenido mucho más alto, es decir, tiene un efecto y una calidad lamentablemente superior y es más cara y genera más ganancias. Y en los últimos 3 años hemos empezado a ver algo muy importante, la llegada de marihuana a la par de la llegada de cargamentos grandes de cocaína en las lanchas rápidas. Aparece tiempo a tiempo cantidades muy apreciables, 500 kilos, 1000 kilos de marihuana colombiana de THC muy alto, también del contenido importante. El control de la marihuana, don Randall, para que entendamos la importancia que tiene, es el que nos genera la gigantesca violencia que tenemos. Los muertos de muchachos jóvenes unos tras otros es por el mercado del control de la marihuana, no es por el mercado de los 2000 kilos. Eso es un negocio grande que se hace muy callado a nivel de pistas clandestinas, a nivel de lo que vemos en la terminal de Limón, 3.200 kilos, 3.400 kilos. Eso nadie quiere, ni un muerto ni un herido. Todo el mundo quiere que eso se vaya tranquilo. Es un negocio callado y gigantesco que lo manejan profesionales. En el caso de la marihuana no, sucede exactamente lo contrario. El control de las esquinas, el control de las alamedas en los barrios populares, el control de una cantina específica en una provincia nuestra es importantísimo para las estructuras pequeñas y medianas que controlan la marihuana, y es donde está el negocio hacia la población
costarricense masivo. No es que no haya de otras drogas, también hay drogas en las fiestas de un poquito de clase media y clase media alta, hay también drogas diseñadas, ¿verdad? Como la flaca, como el ice, como todos esos que son las pastillas que llamamos para comodidad de descripción. Pero esos son negocios pequeños comparados al de la marihuana, que es el que nos genera la gigantesca violencia que tenemos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver fin de semana, últimas 48 horas, 72 horas en la región de Punta Arenas, tiene que ver específicamente con grupos de control de marihuana muy importantes de Colombia. Entonces vemos la importancia, por eso usted hizo bien en llamar la atención de eso. La cocaína al interno del país sí hay consumo y de la mala, algunas veces crack y bazuco, se encuentran constantemente las pequeñas cantidades que se están distribuyendo al grameo, pero eso no es lo que genera la gigantesca violencia y mucho menos los grandes cargamentos en las pistas clandestinas, etcétera. Así es que por eso mi preocupación, si Costa Rica y Centroamérica se vuelven un productor de hoja, en ese instante los grandes carteles mexicanos, que son los que están operando aquí en medida verdadera, se convertirían al territorio nacional en un centro de operaciones. Ahora sí, de operaciones de ellos, con sus cuerpos paramilitares, etcétera, no simplemente en una bodega de acopio y de distribución, que es lo que somos ahora. Por eso es mi preocupación y creo que veremos un incremento de la violencia paulatinamente. Usted preguntó por heroína. Heroína no es un producto del mercado local, no tiene mayor, aparece cosas muy pequeñas de vez en cuando. En México, la parte de los opioides sí es muy importante, de la amapola, etcétera. México produce cantidades competitivas contra los grandes centros de producción como Afganistán, Pakistán, la área de los stands allá en el centro de Asia, y México sí es un productor con una ventaja adicional que está a las puertas de los Estados Unidos, y ahí vemos que no nos necesitan para nada los carteles. Ellos producen, ellos generan el producto y lo transmiten al territorio más importante para ellos, que es Norteamérica. Así es que heroína no es el producto que a nosotros nos preocupa. Álvaro, déjame saludar a las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía a través del Facebook Live de Monumental, donde ya unas 200 personas están con nosotros, a Cidar Hidalgo, a Julio Cubero, a Marco Vargas, a Lupe Monge, que nos saluda desde Tibás, a Johnny Montero desde La Unión, a Natalia Brenes también, a Carlos Muñoz desde Washington, a Orlin Watshire, que nos pregunta, igual que José Segura. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden plantear sus comentarios ahí en Facebook Live y también lo pueden hacer a través del WhatsApp 899-359-935. Ok, ¿cómo llega esa coca en cantidades enormes? ¿Cómo llega aquí a Costa Rica, Álvaro? Sí, este es un fenómeno geopolítico en el más estricto sentido de la palabra. La geografía determina la política, la geografía determina el comercio, la geografía determina las circunstancias en las que estamos históricas. Costa Rica y Panamá, para poner ejemplo, y eso incluye al resto de Centroamérica, lo que voy a decir, están en la peor situación geopolítica en respecto al gran crimen organizado y en particular al tráfico de drogas pesado. ¿Por qué? Porque están los grandes países, como los acabamos de describir muy someramente, productores de esos productos. Colombia es un gran productor de cocaína en todos sus extremos y por supuesto de marihuana de alta calidad, y también lo son Bolivia y Perú, para poner dos ejemplos. En algún momento precursores también se han descubierto en Sudamérica, precursores para la producción de cocaína, son muy importantes, el éter, la acetona, todo este tipo de productos se descubren en áreas como Paraguay, ¿verdad? Que Paraguay de repente es un país muy importante en el negocio de los precursores, y Brasil también. Es que esto es un tema que incluye todos estos temas, ¿verdad? ¿Qué países tienen en Europa producen los precursores también? Y por eso es que tenemos cocaína en el continente americano, porque otros países nos meten los precursores y no los controlan. ¿Cómo viene? Estamos en el peor lugar. Esos grandes países producen grandes cantidades y el mundo rico al norte del hemisferio del planeta
del planeta, son los consumidores ricos que pueden pagar: Estados Unidos, Canadá, Asia, los países ricos de Asia, Australia, Nueva Zelanda y toda Europa Occidental y Rusia. Para poner un ejemplo muy clarito de dónde está el dinero que nutre el recurso que viene norte a sur, y la droga va en todas sus condiciones de sur a norte. Y nosotros en el puro centro. Este problema no lo tiene Islandia, este problema no lo tiene Patagonia, ni la chilena ni la argentina. Este problema no lo tiene la isla de Ascensión, en medio del Atlántico. Lo tiene Costa Rica, Guatemala, lo tiene México en forma, en ese enorme territorio, por todo lado tiene problemas. Es un problema geopolítico que tenemos estos países. Y nosotros en el centro, pero en el caso de Costa Rica, le quiero describir dos cosas de tipo extraño que nos pasó. Somos hechos como por Dios a favor de los narcotraficantes, porque en día y medio las lanchas rápidas que tienen esa capacidad, con su propia dotación de combustible y de tripulación pequeña, pueden navegar desde los lugares de lanzamiento en el Pacífico, por ejemplo, colombiano, hasta las costas del sur de Costa Rica. Básicamente muy importante, Urica, Puerto Jiménez, esa zona es extremadamente importante en lo que estamos hablando, pero muy importante. Y tienen la capacidad, como si Dios nos pusiera ahí, para que sus lanchas lleguen sin ningún problema, la mayoría de veces sin necesidad de reabastecimiento, ni mucho menos con cargas últimamente extremadamente importantes, con estas lanchas de bajo perfil y algunas lanchas Eduardoño modificadas que llegan muy bien con cargas enormes, arriba de 1,000 kilos. Antes uno veía cargas de 550 kilos, 600 kilos. En el tiempo han mejorado su capacidad de navegación, su capacidad náutica, pero encima de eso tenemos factores todavía más complejos, como los semisumergibles, que permiten mucho más alcance y cargas de hasta 7 toneladas. Se habla de más, pero de 7 toneladas han sido capturados en las costas de Costa Rica y de Panamá y de Colombia, los semisumergibles. Entonces, estamos en un área en lo que es muy fácil traer la droga, almacenarla y distribuirla en Costa Rica. ¿Distribuirla de qué manera? De muchas. Desde Álvaro, pero perdona, antes de pasar a distribuirla, ¿por dónde viene? ¿Viene por el Mar Caribe entonces? ¿Viene por el Pacífico de nuestro país? ¿Por qué lado viene? La mayoría, la inmensa mayoría es por el Pacífico. Ha aparecido, por supuesto, tiempo a tiempo, constantemente. Lo hacemos en conjunción con las autoridades panameñas, con las que tenemos muy buena relación, y con las mismas colombianas. Se persiguen lanchas, se hacen triangulaciones con ellos, operaciones de interdicción en el Caribe, pero la inmensa mayoría de la droga viene por el Pacífico. Es el área natural, porque es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el Pacífico es el área más grande del mundo, es el área geográfica. Claro, es agua. Nos parece un poco raro, nosotros costarricenses no pensamos en términos náuticos, pero es el área más grande del mundo y por ende el área donde hay más oportunidades para hacer lo que se quiera hacer con gran dificultad. Los Estados Unidos tienen patrullajes, pero son relativamente modestos comparado a lo que se necesitaría para el Pacífico Oriental. Técnicamente es el Pacífico Oriental el que tenemos de este lado. Nosotros lo vemos como occidental, pero es oriental. Y esa área es enorme, tienen puntos de apoyo a lo largo de toda la costa, se disparan desde las Islas Galápagos. Tenemos la isla del Coco de nosotros, que es un referente, en donde constantemente se nota el paso de grandes cantidades de droga a 200 millas, tienen esa capacidad de trabajar a 200 millas de la isla del Coco. Esto hace que el mar territorial de Costa Rica, que es 11 veces más grande que el territorio continental, nosotros somos el país más grande de Centroamérica geográficamente. Somos pequeñitos, 50.900 kilómetros en nuestra geografía física continental, pero el área nuestra de territorio es 11 veces más grande. Entonces, los narcotraficantes nos usan sin parar, pero sin parar estas áreas nuestras, y contamos apenas con un apoyo relativamente modesto de las fragatas de los Estados Unidos, que no son muchas, contrario al pensamiento general, es relativamente poco, y el uso de aviones especializados para detectar cosas muy difíciles, como por ejemplo detectar los semisumergibles. Son extremadamente difíciles de perseguir y detectar. El área de Costa Rica es gigantesca, en el dado por nos la da la isla del Coco, nos da esta geografía especial, y esto es un paraíso para los narcos. Aparte de eso,
de esa situación geográfica, que usted la puede ver ahí en el mapa perfectamente clara, creo que habla por sí misma, tenemos dos factores más. El siguiente factor es, igualito que tenemos un país perfecto para recibir el narcotráfico desde las costas pacíficas colombianas, tenemos un país perfecto para desde la parte noroccidental del país, le hace Guanacaste y algo de San Carlos, mandar en un avión pequeño, un Cessna 206 o un Cessna 210, que es una versión modificada, un avioncito pequeño, un caballo de trabajo normal de la gente, para los narcotraficantes esencial, desde las pistas clandestinas a la parte noroccidental del país, Guanacaste, y parte de la península, y algo de San Carlos. Últimamente acabamos de tener un caso recientísimo, hace pocos días en San Carlos, que nos demuestra lo mismo. Tenemos entonces una aerovía perfecta, repito, eso fue Dios el que nos puso aquí, no tengo otra explicación, en la que los narcos pueden, con un avión pequeño y con gran carga de combustible, llevar 450 a 500 kilos, que es mucho para un avioncillo de esos, y llevarlo al norte de Guatemala, que es perfecto, ya estás en punta de lanzamiento, evitando todos los viajes de Centroamérica, o algo mejor, se habla que tienen capacidad muy forzada de llegar a algunas pistas clandestinas en la costa de Michoacán. Eso hace una desgracia para el país, porque hemos visto cómo pululan las pistas clandestinas en toda la zona norte del país, al occidente del país. Y esto es un problema muy serio, porque ahí sí son los grandes carteles operando en directo. Son ellos, Sinaloa y los otros que han operado, la familia michoacana, etcétera, operando en el área nacional con un gran control, y esto tiene un problema que nos causa un gran daño en toda la fibra social de Guanacaste, porque han estado amenazando finqueros, han estado tomando posesión, de hecho, de las típicas grandes fincas guanacastecas en Bagaces, en Nandayure, al norte, y cerca incluso del aeropuerto de Liberia, tomando posesión los narcos, compran a las personas encargadas de las fincas y eventualmente obligan a los dueños tradicionales, familias con cientos de años de estar ahí, algunas de ellas, a tener que dejar lo que ha sido tradicional, la producción tradicional, y convertir estas áreas en un problema seriosísimo de narcotráfico. Esto se va a agravar un poco más porque el radar que teníamos, el único radar que teníamos en el aeropuerto de Liberia, que estaba en esta especializada misión de detectar estos vuelos clandestinos, lo quitaron muy recientemente se quitó y se fue para otro país, y entonces en este momento estamos sin radares especializados, dependemos de los aviones, los dos aviones, uno de la guardacostas de los Estados Unidos y otro avión del Servicio del Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos un avión nosotros propio, que se compró hace un par de años, algo parecido a eso, un poco más se compró, pero que entró al país a trabajar, que sí es muy bueno, es un King Air, altamente especializado, con equipo de detención, que es propio de nosotros y nos puede servir para llenar estos huecos. Pero claro, la operación es carísima, operaciones muy caras, y el país no tiene una capacidad económica, estamos en situación más bien compleja. Del lado de Limón, lo que se nos presenta es el uso de los sistemas legales. Todo esto que hemos hablado son sistemas ilegales y perfectamente detectables, casi como el perfecto crimen organizado, utilizando la geografía. En el área de Limón, en la terminal nueva, se ha empezado a detectar enormes cantidades de envío a la región Europa, básicamente Europa, y esto causa tres problemas. Uno, nos está corrompiendo más todavía la región atlántica. Dos, nos pone en peligro las exportaciones legales, que son muy importantes, muy diversas y altamente eficientes del país. Piña, banano, lo que se requiera, tenemos una alta eficiencia, se ha logrado una producción y una gran capacidad de exportación, y esto lo pone en peligro, lo cual me pone a mí en gran preocupación. Y tres, el nombre de Costa Rica ya juega en gran escala, a la par de los grandes países productores, como un punto de
lanzamiento de los grandes cargamentos a Rotterdam, a los puertos de franceses y a los españoles. Entonces ahí tenemos un grave problema que se puede incrementar. Bueno, acabamos de ver una persona que era la encargada del escáner, que es el aparato técnico, y que estaba involucrado. Podemos hablar de cómo se resuelve eso, por supuesto, cuando usted quiera ahorita podemos, pero le señalo los problemas que tenemos. A eso hay que agregar un problema geopolítico grande, gigantesco, que es que al norte de nosotros está Nicaragua, un país con el que tenemos pésimas relaciones de todo tipo, pésimas, hace tiempos, y no colabora en nada contra la lucha contra el narcotráfico. Entonces, nada menos que toda la frontera norte. Pero ellos dicen que sí, que ahí frenan, ellos dicen que sí, que ahí frenan todo el trasiego de la droga del sur, Álvaro. Sí, bueno, eso es mentira, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto porque está llegando al norte de Centroamérica las grandes cantidades y cada vez más incrementadas, ¿verdad? Cada vez más y más y más. Y los aviones pasan por Nicaragua, por supuesto, no hay manera que hagan avioncitos de ese tipo que tenemos, reportes todos los días hay reportes de aviones ilegales, de vuelos ilegales, de llamadas de atención sobre vuelos y todos forzosamente pasan a través de Nicaragua o del mar territorial de Nicaragua, como lo hacen a través de Costa Rica. No estoy diciendo que ellos sean los culpables del narcotráfico, estoy diciendo que igual que Costa Rica tienen exactamente el mismo problema, idéntico. Álvaro, pero déjame identificar entonces dos pasos. Cuando la droga de Colombia, la que viene de Colombia, ingresa por los puertos del Pacífico Nacional, por la costa pacífica costarricense, ¿verdad? No, cuidado ahí, no son los puertos, son las entradas, las bocanas de los ríos y básicamente el Golfo Dulce, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos en las áreas de entrada, la Drake, San Pedrillo, toda esa zona es ideal para ellos de operación. Ok, ahí acerqué el mapa para la gente que nos está viendo en Facebook sobre el Pacífico Sur, que es por donde ingresa la droga. Ahí está el Golfo Dulce, está Playa Zancudo, está el Parque Nacional Corcovado, Draque, por supuesto, entre otras. Ok, la droga que vamos a mandar al norte, a Estados Unidos, tiene dos caminos. O sale por mar, desde aquí hasta el norte, o tenemos que atravesar el territorio costarricense con el cargamento, llegar a la zona norte del país y de ahí enviarlo en avión. Okay, ahí van dos rutas. Y la tercera ruta es que ingrese efectivamente por Golfo Dulce, haya que atravesar el país, pero a su extremo, llegar a Limón y mandarlo a Europa. ¿Esos son los recorridos posibles? Hay uno más que detectamos hace unos años, hará unos 10 años, 11 años, y que es interesante, que es el uso de nuestra flota pesquera como, digamos, llamémoslo humildemente, como barquitos madre, que es que la ruta continúa, no bajan la carga en Costa Rica, sino que se les suple de comida, se les suple de agua, se les suple, por supuesto, de combustible para que puedan ellos seguir hacia el norte, básicamente hacia el norte de Centroamérica. Entonces, la utilización de nuestra flota pesquera normal, común y corriente, siendo utilizada para apoyo logístico, sí ha sido probado masiva. Incluso tuvimos un gran organizador, un colombiano que vino y se estacionó en Punta Arenas y básicamente nos causó un enorme daño en toda esa fibra social que hay de la pesca normal en Punta Arenas, que quedaron muy abandonados por los gobiernos. Todos los gobiernos los han abandonado, les han quitado la posibilidad de pescar, etcétera. Con todo ese problema, eran perfecto material para alguien muy competente. Vino alguien muy competente relacionado con las FARC básicamente, y nos pervirtió a mucha parte del grupo pesquero y quedaron sirviendo, y esto se detecta constantemente como sirven nuestras pequeñas embarcaciones y medianas embarcaciones de pesca, que son normales, y hacen más bien el trabajo fuerte de logística para que continúen y no corran los riesgos de tener que depositar, como usted lo está señalando, a lo largo de un territorio complejo, en donde hay lluvias, donde hay terrenos que se
le caen encima a las carreteras, que hay mal tiempo para atravesar. Recordemos aquel helicóptero que intentó atravesar la Talamanca para llevar droga desde Drake hasta Turrialba. Recordamos aquel, solo para recordar uno de 500 kilos y que quedó incrustado en el Cerro de la Muerte. Para decir ese tipo de cosas, tenemos esta otra ruta. Y luego tenemos el menudeo, que obviamente no es el que preocupa más, como para la seguridad nacional, por supuesto, pero sí hay burros y burras que sirven al narcotráfico en pequeñas cantidades, 3 kilos, 4 kilos, 7 kilos, los llevan hasta en el estómago, algunos de ellos los llevan a lugares de alto contenido económico, que se agrega mucho valor al transporte. Básicamente Europa constantemente están capturando personas de nacionalidad suramericana y también costarricenses que llevan droga en su cuerpo, llevan drogas en sus zapatos, llevan drogas que se han tragado y llevan drogas de todo tipo, en los maletines, en todo. Ese es un contrabando pequeño, no causaría un daño nacional, pero claro que mantiene viva algunas estructuras. Ok, yo hice unos dibujos aquí muy malos, por cierto, en el mapa que están viendo a través de Canal 2 y de Facebook Live, porque la droga sale de Colombia, del Pacífico colombiano, y tiene dos opciones ahí: o ingresa por el Golfo Dulce o sigue, que es esto que Álvaro nos contaba sobre nuestra flota pesquera, ¿verdad? Se topa a la flota pesquera. Voy a poner otro color un segundo para ir diciendo, no, este se me parece mucho a el mar. Usar el verde, ok. Aquí intercepta, aquí a la flota pesquera, ¿verdad? Que puede seguir, entonces se le suple, sigue por mar sin entrar al territorio costarricense. La otra forma es ingresar a Golfo Dulce, atravesar el país hasta el norte para sacarlo, ¿verdad? Vía aérea. Hay otro que es atravesar el país hacia Limón y sacarlo vía marítima hacia Europa, y me queda uno que es ya ingresado al territorio costarricense, Álvaro, ¿verdad? Desde Golfo Dulce, transitar hacia la costa y sacarlo por las costas de Guanacaste y de Punta Arenas hacia los Estados Unidos. Esas son las rutas del narcotráfico en Costa Rica. Una vez, olvidémonos un momento de la opción esa de usar la flota pesquera y hablemos de la droga que ingresa al territorio costarricense, Álvaro. ¿Cómo se traslada esa droga desde Golfo Dulce hasta la zona norte, desde Golfo Dulce hasta Limón, o desde Golfo Dulce hasta las costas del Pacífico Norte o Pacífico Central, Álvaro? Una de la tarde con 20 minutos, ahí le pasó algo a don Álvaro Ramos. Vamos a ver si lo logramos. Se le cortó a Álvaro. Vamos a ver un instante si lo podemos retomar. Es la 1 de la tarde con 20 minutos, a ver si lo podemos retomar. O me había advertido don Álvaro que había tenido problemas de internet durante algunos días, pero como ustedes saben, por el tema de la pandemia, pues no traemos a nadie a la cabina. Pero ahí está Álvaro entrando. Yo sabía que era cuestión de tiempo. Ahí lo voy a admitir a don Álvaro para que nos acompañe. Seguramente tuvo un corte muy breve de internet, pero ya para que se sume a nosotros. Es la 1:20, hoy estamos en horario especial. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por acompañarnos. Vamos a ver, aquí yo ya lo admití. Vamos a ver a Álvaro. Aquí le voy a decir que, me mandó 2 solicitudes, lo voy a admitir por las 2 fuentes. Aquí estoy. Ahí estás conmigo, Álvaro. Sí, ya pasó, pero lo pude arreglar rápido. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿escuchaste mi pregunta completa? ¿Cómo pasa por el territorio costarricense? Sí, hay una última importante que se reciben todos los días alertas y hay buena información en esto, que estoy seguro que usted, que es un periodista muy interesado en estos temas, lo ha visto en alguna vez, dado que usted tiene muy buenos contactos en todo lado, que es las pequeñas aeronaves que salen de La Guajira, en la zona de Maracaibo, la zona cercana, por decir algo, para conocer. La Guajira no es muy conocida, es esa península donde está Maracaibo, Venezuela, Colombia,
los dos juntos, enormes cantidades de drogas. Todos los días hay trazas. Cuando uno ve las trazas es muy impresionante. Cada vuelo ilegal hace una traza roja en mapas altamente especializados de las agencias antidrogas, y uno ve cómo esas trazas apuntan directamente a Costa Rica. Llegan a Costa Rica los vuelos, ese es otro nivel, avionetas pequeñas, mucho Honduras y últimamente Belice. Entonces uno ve que los narcotraficantes lo que han mostrado es una capacidad gigantesca de operación, una gran capacidad de operación, una gran capacidad de logística, y en algunos momentos estábamos viendo en Guatemala, solo para ejemplarizar algo, usted lo debe haber visto ahora unos 6-4 meses, que agarraban aviones que antes eran muy caros, jets, los cargaban no hubiera podido salir. Estos jetitos tipo ejecutivo que antes eran muy caros, los compran o se los roban, y los esto nos crea esas condiciones. Esa es la otra condición también importante. Costa Rica recibe de eso también, por supuesto. Que de hecho, no, Álvaro, hablemos de la droga que va a Europa, la que sale por los puertos costarricenses, por los puertos del Caribe costarricense, por APM Terminals. ¿Por qué salen desde aquí? O sea, es decir, cuando uno ve los decomisos de droga en Europa, ¿verdad?, que llegan en embarcaciones o en contenedores, no hay uno que salga de Panamá, no hay que salga de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, que estamos bastante cerca. Son los puertos ticos. ¿Qué tenemos en los puertos ticos? Tenemos más capacidad, hay más infiltración. ¿Qué es lo que pasa en los puertos ticos que salen de aquí hacia Rotterdam? Mucha importancia su pregunta, porque es esencial para la estabilidad del país y sobre todo de la región atlántica en los próximos meses y años. Lo primero, tenemos una gran variedad de productos de exportación. Mi entendimiento es que son más de 4,000. Costa Rica se ha diversificado mucho más que Panamá y ciertamente más que el resto de Centroamérica. Es el país que tiene más capacidad de exportación y más variedad. Eso hace que haya más capacidad de cubrir, de bajo cubierta mandar, por supuesto, la droga. Todas las grandes compañías de tipo transporte intermodal están en Costa Rica. También lo están en Panamá, pero Panamá no es un país exportador. No tiene esa vocación. Costa Rica creó una vocación hace unos 35 años de país exportador, y tenemos una producción. Somos un enorme productor de piña, gigantesco a nivel mundial, un enorme productor de banano, compite básicamente con Ecuador en los primeros lugares y en la capacidad de producción. Tenemos capacidad instalada en la región atlántica y en la región norte del país para los productos agroindustriales, que son ideales para mandar droga a Europa en productos refrigerados, etcétera. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que los narcos nos están ganando en la capacidad de infiltrar, contaminar, esa es la palabra correcta, los contenedores entre el punto de producción, la finca, y el puerto. Han mostrado una enorme capacidad de poder hacer eso. Lo saben hacer, y nosotros no hemos tenido la capacidad y la inteligencia policial para acabar con ese problema. El siguiente elemento es que en el mundo entero, no solo en Costa Rica, es relativamente muy poco el porcentaje de contenedores que realmente se revisan. Anda alrededor, en los lugares donde se hace en serio, alrededor del 2%. Eso le deja a usted un 98% de posibilidades de traficar con un producto que aquí viene el negocio. Si en Costa Rica anda alrededor de $3,000, $4,000 el kilo, usted lo tiene en las ciudades importantes inmensamente ricas de Europa Occidental a euros, 60,000 euros el kilo. En Zúrich 75,000, y así va hacia adelante. En Australia más de 100,000. Entonces el valor agregado para el negocio es extraordinario cuando usted lanza el producto desde Costa Rica hacia los puertos del centro de, digamos, de producción más grande de importación, etcétera, de Europa, que son los puertos holandeses básicamente y los de la Europa Occidental. Es un negocio increíblemente bueno
el margen de ganancia es absoluta y totalmente extraordinario. Y si eso no fuera poco, el sistema costarricense carece de 2 elementos esenciales para controlar el único puerto, como usted bien lo señala, el que tenemos en Moín, el único puerto que está grande de exportación. Tenemos 2 elementos de los que carecemos y son absolutamente esenciales. En primer lugar, las personas que manejan los escáneres y los que los controlan, y los que controlan a los que controlan a las personas, tienen que pasar definitivamente por un polígrafo cada 6 meses. Si usted no está haciendo esto, usted no está en nada. Básicamente en nada, porque o le compran el personal fácilmente o se lo amenazan. Cualquiera de las 2 cosas. Usted escoge, o las 2. Y hay una de garrote y una de zanahoria, como dicen, ¿verdad? Entonces, si usted no hace pasar por escáner cada 6 meses a las personas que operan, por polígrafo, a las personas que operan los escáneres, a los jefes de los que y a los jefes de los jefes, usted no está en nada. Estamos jugando de casita, de mentirillas, pero esa no es la única casita que la estamos jugando. Nos falta un elemento técnico, tecnológico muy importante, que es la posibilidad de que Costa Rica tenga un C5, básicamente imposible, por lo menos un C3 Plus. ¿Qué es esto? Un centro de acopio de toda esta información, pero en manos del Ministerio de Seguridad Pública y las instituciones especializadas como la DIS, como ICD, que tuvieran un control aquí en San José, fuera de el control que tiene la muchacha esa que está llevando el escáner allá, en Limón. Tiene que sacarse ese control de ella. Ella tiene el control, ella y él, en este caso digo ella porque hubo un problema con una muchacha, que ella tiene el control físico ahí, pero el control técnico y la decisión de qué container se investiga, qué container se abre, a cuál le entran las autoridades del UPD y del OIJ, lo tiene que tener aquí San José con elementos especializados que recogen toda la información con un software que la procesa, reconocimiento de placas, reconocimiento de un tráiler o de un container que es sospechoso y de el seguimiento de los elementos electrónicos como teléfonos celulares, etcétera. Todo concentrado en un C3, es decir, un centro de acopio especializado en donde tenemos cámaras, donde tenemos reconocimiento facial, donde tenemos reconocimiento de placas. Si no tenemos ninguna de esas 2 cosas, por supuesto el narcotráfico está en el reino de ellos, por supuesto que sí. Claro, pero déjame entender 2 cosas. Entonces, vamos a ver. Una de las cosas, Álvaro, es que en los puertos costarricenses se revisa más o menos el 1% de los contenedores. Eso le da la garantía a las bandas narcotraficantes de que tienen la ventaja 99-1. ¿Okay? Es decir, hay que ser muy salado para que le revisen el tráiler de uno o el contenedor en el que uno embarcó. Aún así, tienen la capacidad con ese movimiento de comprar o amenazar al personal in situ. Es decir, en este caso, a la muchacha que está revisando el escáner y que dice, suave, aquí hay algo raro, y lo deja pasar. Y esta recomendación del C3 neutraliza las amenazas y las compras de esos funcionarios. Entonces, Álvaro, eso es lo que querés decirme, porque por ejemplo, si yo estoy aquí en San José, le saca la nadie capacidad. sabe que soy yo el que está ahí revisando en San José. Simplemente va pasando y digo suave, desde aquí, para neutralizar la posibilidad de que allá lo amenacen o lo compren. Álvaro, esa es la intención. Absoluto, pero no solo eso, nos va a proteger, va a tener el control de los drones, va a tener el control fronterizo. Sí, es algo más amplio y vamos especializando personal del Ministerio de Seguridad Pública, del OIJ, de la DIS, por supuesto el Servicio Guardacosta y el Servicio Aéreo, todo eso junto ahí, que va adquiriendo los skills, es decir, los instrumentos, el instrumental para cuidar las fronteras, incluso para proteger el patrimonio nuestro, ¿verdad?, que está en los mares, etcétera. Todo eso en un solo grupo especializado. Creo que el problema es un problema de valor, de costo. Un C5, que es lo que tiene Colombia y México, son de otro nivel, y otros países avanzados, que tiene otras cosas, ¿verdad?, que permite una enorme conjunción comunitaria, etcétera. Eso, y además con satélites y cosas de esas, eso cuesta unos $50 millones. Y un C3 Plus, como el que tiene Panamá,
que tiene operando en Colón. Creo que ellos quieren avanzar un poco más que nosotros, por supuesto, anda en el orden de 10 millones. Podemos negociar, vamos a ver, en este momento políticamente, aquí viene la capacidad política de negociación con nuestros aliados tradicionales, los Estados Unidos, que nos ayuden un poco ahí, poner nosotros algo de plata, y por supuesto involucrar a Europa, porque Europa está siendo afectada fuertemente. Aquí políticamente tenemos que en esta lucha involucrar a Europa, traernos a Europa Occidental, que además son buenos aliados, competentes, policías competentes, ejércitos competentes, marinas altamente profesionales. Algunas de ellas operan aquí en el Caribe, en el área de Curazao, Aruba, las islas estas que tienen una relación directa política con Europa. Podemos tener una unión con ellos, que nos den una ayudita económica muy modesta para la Unión Europea, que nos peguen una ayuda en meter este tipo de productos altamente tecnológicos para que el ministerio tenga una mayor capacidad, porque el ministerio no va a poder aumentar el personal y no tiene mucha plata en los presupuestos. Necesitamos pedir ayuda a los países amigos que están siendo afectados precisamente por esto. Claro, Álvaro, pero además, digo, cuando uno hace un balance de cuánto nos daña en imagen, las exportaciones, la productividad en la vida de muchos seres humanos, pues ya corrige más o menos eso. De la información de inteligencia que tienen las autoridades y a la que vos tenés acceso, ¿verdad? Porque te voy a poner un ejemplo, en la Unión hubo varios asaltos y homicidios durante los últimos 15 días. Y un día de estos que iba para la casa, yo simplemente no podía entrar al residencial en el que vivo porque había que pasar por la policía. Es decir, ahí estaba la policía parada y yo dije, qué dicha, por fin, ¿verdad? Pero cuando yo iba a pasar, me vieron el carro, no sé qué, dijeron, pase, y después venía otro carro atrás, no, usted sí deténgase. Esa información de inteligencia, decir, mira, estos son los carros que usan, estas son las rutas que usan, estos son la tipología de la gente que conduce esos carros, normalmente van 3 carros, 4 carros o va uno solo. ¿Qué información de inteligencia sabemos de ese trasiego en tierra entre un punto de ingreso a territorio costarricense y un punto de salida, Álvaro? Básicamente, las autoridades se han concentrado, por supuesto, en los containers que provienen de las áreas productivas del típico producto perecedero nuestro, que se exporta en todo el día, todos los días, a los grandes mercados. Tanto a los Estados Unidos también hay este problema. Lo que pasa es que en Europa se nos ha desatado una cantidades extraordinarias y nos hemos convertido en noticia permanente. Pero básicamente vimos, por ejemplo, en el área del Pacífico Central, incluso a ex policías cuidando cargamentos no tan grandes como los que estamos mencionando. Creo que Costa Rica no arriesgan tanto, sino que van acumulando en ciertas áreas. Creo que se acercan a las áreas tanto de Guanacaste como de la propia ciudad de Limón. Por eso no lo hacen directamente en las fincas, sino que lo hacen en áreas intermedias para procurar, y algo de eso estamos viendo en la problemática con reconocidos criminales del área como Diablo, etcétera, que están asumiendo control territorial para poder tener un enorme control de esta situación. Me preocupa mucho que se están combinando las dos cosas. Estábamos con problemas, como le expliqué, de violencia por el control del mercado de la marihuana y un poquito las otras drogas, pero la marihuana, y ahora estamos incrementando enormemente las exportaciones de alto valor a Europa. Si esto se combina, tenemos una gigantesca violencia en áreas que ya están muy, muy deterioradas en violencia, y vea usted qué curioso, si usted lo ve, son los puertos. Sí, tenemos áreas que disparan hacia los puertos. No es casual esa posibilidad. En el área de Punta Arenas tengo miedo de los grupos colombianos que se estén apoderando de la zona propiamente geográfica. Tenemos problemas con el gota a gota también en las áreas aquí centrales al sur de San José. Usted ve que ya hay estructuras criminales que se están apoderando geográficamente de zonas, y no está raro que al norte y noreste de San Carlos también empecemos a ver grupos paramilitares y cosas de este tipo que empiecen a aparecer y también protejan. Le quiero hacer ver un detallito entre muchos, porque todo es un solo sistema económico del crimen organizado. Cruzitas corresponde claramente a una zona geográfica que hace un cáncer
de tipo corrupción, de tipo lavado, de tipo crimen organizado en la zona norte, que eventualmente afecta a todo el país, porque también estamos exportando oro para alimentar a la máquina del crimen organizado. Costa Rica es un gran exportador de oro para esa máquina con relación con Nicaragua. Claro. Don Álvaro, antes de ir a la pausa, nada más aclararle a un par de oyentes que ahí vi los comentarios que decían, bueno, es que es probable que mandemos solo a Holanda porque APM es holandés, o hay gente que dice porque Holanda tiene el consumo de marihuana, o los Países Bajos, ya no se llama Holanda, tienen la marihuana legalizada. Yo simplemente quería aclararles que no. Rotterdam es el puerto más grande de Europa, así es que es muy común, que no es porque APM puede ser China o lo que fuera, pero la droga va hacia Rotterdam porque es el puerto de entrada a Europa, no por las condiciones propias de los Países Bajos. Álvaro. Sí, absolutamente, usted tiene razón. Rotterdam es el puerto más importante, en algún momento fue el puerto más importante del mundo, es decir, ya después aparecieron los puertos asiáticos y los puertos del Medio Oriente, los altamente especializados en container, en el manejo de container, como los de Dubái, Hong Kong, Singapur, obviamente, y los de China, los gigantescos de China de exportación. Pero Rotterdam siempre ha estado en primera línea en el mundo, y como la Unión Europea es una sola entidad económica, si usted entra por cualquiera de los puertos es como entrar a los 27 países de la Unión Europea. Claro, está dentro. Está dentro. Entonces Rotterdam no es más que un puerto muy conveniente, pero el Havre es muy importante y los puertos portugueses son importantes y Génova es importante. Así es que eso no es el tema no es Rotterdam en sí mismo, el tema es Costa Rica. Lo mandaremos a donde aquí los narcotraficantes lo van a mandar donde lo tengan que mandar. Rotterdam es porque es tan grande que se garantiza un volumen, digamos, de cobertura mucho mejor. Realmente lo importante es lo que se ganan los narcotraficantes llegando a Europa. En un momento determinado estuvieron usando fuertemente Venezuela, era el punto de lanzamiento, siempre lo fue, hacia Europa a través de la parte occidental de África, y de ahí hacia Marruecos, y de ahí entraban por España y los puertos del Mediterráneo. Pero están encontrando que Costa Rica es muy, muy superior desde todos los puntos de vista. Este es un periplo muy riesgoso y hay que pagar mucho peaje. En Costa Rica prácticamente no están pagando peaje, me parece a mí, con solo amenazar a una muchacha de 20 y tantos años que opere el escáner o comprarla, no lo sé, y ya tenemos el envío perfectamente claro, ¿verdad? Si hubiera salido ese envío. El otro era una ruta muy torcida, ya se había advertido que habían cambiado de técnica y la estaban mandando vía Costa Rica. El tradicional suplidor hacia Europa de los últimos tiempos era Venezuela, y nos estamos convirtiendo nosotros. Es la 1:40 p.m. Permitime, Álvaro, ir a una pausa comercial, ya regresamos con más de matices. Estoy haciendo últimamente el corte antes, porque yo sé que es un poco largo, dichosamente, tenemos apoyo de los patrocinadores, pero sé que es un poco largo y lo estaba dejando para el final y volvíamos solo con la canción. No, vamos a ir a la pausa, dura 7 minutos, regresamos en 7 minutos para hablar con Álvaro sobre dos cosas más. Una, ¿cuánto cuesta un kilo de cocaína en Europa? Que hace que esto sea, digamos, tan buen negocio para las bandas. Y además, ya han empezado a surgir esas organizaciones meramente costarricenses, que aprendidas de extranjeros que se dedican a hacer toda esta logística que don Álvaro nos está contando esta tarde. Es la 1:41, vamos a la pausa, en 7 minutos regresamos con ustedes. Es la 1:49 p.m, gracias por estar con nosotros. Don Álvaro Ramos, especialista en seguridad, nos acompaña. Les decía antes de la pausa que me quedaban 2 preguntas, nos quedan 5 minutos de programa, y una era: esas bandas que se encargan de la logística aquí, de ese trasiego, Álvaro, ¿son extranjeras, ya son nacionales aprendidas? ¿Qué sabemos de eso? He visto, depende de las regiones, en el caso de la región de Guanacaste, básicamente está controlado por grupos mexicanos, porque no lo que utilizan las fincas y al mandador de la finca lo compran o lo amenazan. En el caso de el Atlántico, lo que a usted le ha preocupado y a mí también, estas grandes exportaciones, me parece que sí hay un involucramiento de estructuras locales fuerte,
de zonas ahí, de estructuras medias, que se convertirán en estructuras medias grandes con el tiempo. Nunca van a controlar el gran narcotráfico, eso lo controlan los organismos y las estructuras internacionales, los carteles. Eso no va a suceder, que lo controlen los costarricenses, eso no va a suceder en ningún momento, ni en el futuro cercano ni mediano. Tal vez lo importante aquí sería ver cómo contrarrestamos nosotros, cómo balanceamos, porque vemos que estamos como en una caída libre. Nos hace falta mucho un concepto geopolítico, que es la unión muy fuerte con nuestros tradicionales aliados al sur, que son Panamá y Colombia. A mí me ha parecido que se ha perdido esa relación fuertísima que había hasta hace muy pocos años, muy buena, en el intercambio muy fluido de información. Con México me preocupa que hayamos también perdido nuestra relación muy estrecha que se tenía con todas las instituciones que estaban encargadas y nos servían muy bien a nosotros, particularmente con la Secretaría de Marina. Había una gran relación, dada la importancia que tiene el servicio de guardacostas en esto. Es esencial para que se forme una idea a dónde tenemos que poner nosotros realmente el peso, porque aquí la tesis, don Randall, es evitar que entre la cocaína a Costa Rica. Una vez que entra nos pudre el país. La capacidad es mucho más grande que la capacidad del país, la capacidad que tiene el crimen organizado que maneja eso, para que nos formemos una idea dónde está el punto de choque. De las 16 toneladas más o menos que anunció el señor ministro de Seguridad que hemos capturado en este tiempo, 9 corresponden al servicio de guardacostas. Entonces ahí está el peso, uno puede ver el peso y tecnificar un poco más la cuestión de drones, darle más instrumentos para la intercepción de mensajes telefónicos, WhatsApp, etcétera. Es esencial para luchar, en otras palabras, inteligencia policial, inteligencia criminal. Si nosotros no hacemos eso, no importa lo que hagamos para que no se vaya la droga, porque como usted bien en la segunda pregunta hace, ¿cuál es la diferencia que causa este negocio tan fabuloso, por ejemplo, con Europa? Y cuesta $6,000 en Costa Rica el kilo, y vea qué curioso, costaba $60,000, 10 veces más en $60,000 y euros, he visto los dos, no importa, esa cifra, 10 veces más en Europa, pero con la pandemia hubo un bono al narcotraficante de $40,000. Empezó a principios de años a $100,000, ahora ya está empezando a bajar. Lo que le quiero decir es que el tema es que tenemos que unirnos internacionalmente. Nosotros solos las soluciones individuales no funcionan aquí, en lo más mínimo. Unirnos a los grandes cuerpos policiales de Europa y de inteligencia. Y por supuesto tenemos también el tratado hace ya funcional, hace varias décadas, 2 décadas y pico, en el que tenemos un tratado de patrullaje conjunto con Estados Unidos que ha funcionado. México debemos recuperar una relación buena, es muy importante. México es importantísimo, es el punto de llegue de nuestro problema. Entonces claro, es un tema esencial, Colombia y Panamá. Y si se pudiera algún día trabajar con Nicaragua estos aspectos criminales, que no estuviera involucrado la cuestión política, también sería esencial para nosotros. Álvaro, pero vamos a ver, si cada kilo en Costa Rica cuesta $6,000, significa que el cargamento decomisado ayer de 3,400 kilos tiene un valor en Costa Rica de $20 millones. Claro, pero haga la multiplicación para Europa y es un poco menos de $200 millones. Es decir, compra absolutamente todo usted con esa ganancia natural que hay ahí. ¿A cuánto lo pongo en Europa? ¿60,000 o a 100,000? 60,000 euros, ponga lo que es el número que siempre se ha manejado. Son 70,000, 60,000 euros por 3,400 kilos, 204 millones de euros. Eso es. Imagínese usted lo que se puede hacer con eso y vea usted entonces que también usted tiene que tener leyes ágiles en las que usted tenga, por ejemplo, para los servicios esenciales y que tienen material sensible, usted también tiene que tener el asunto del polígrafo para saber si están involucrados o no. No va a ser para todo el personal, pero el personal más sensible, y luego algunas leyes que nos permitan detectar los capitales emergentes, porque evidentemente aquí está alguien quedando muy rico, ¿verdad? Con todo esto, claro. Evidentemente. Álvaro, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, muchas gracias. Con mucho gusto, a tus órdenes, como siempre, don Randall. ¿Qué canción querés para irnos? Mire, como estoy tan preocupado por la situación del país, al igual que usted y todos los que nos están oyendo y viendo,
cantemos la patriótica costarricense entre todos para ver si nos podemos juntar en este punto, si en este punto nos podemos juntar todos los costarricenses y peleamos juntos contra este absoluto y preocupante enemigo. La patriótica costarricense, entonces, para despedir, Matisse. Muchas gracias. Hoy nos acompañaron en horario especial. Mañana regresamos al horario regular. Hoy a las 7 de la noche tendremos un resumen ejecutivo muy corto de Noticia Monumental de 7 a 7:25. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es la 1:56. La patriótica costarricense. Hasta luego.